Sean todos bienvenidos una vez más esta noche a poder estar en el servicio de Escrito Está. Qué alegre poderlos ver, y para todos los que están conectados en las plataformas de Iglesia Vida Real, también sean todos bienvenidos una vez más. Los invito a que nos pongamos de pie. Antes de arrancar ese servicio queremos hacer una breve oración y entrar a conectarnos con Dios con la siguiente alabanza. Señor, te damos gracias, sabemos de que tú nos has traído con bien hasta este lugar y tú tienes algo preparado y maravilloso para nosotros. Te lo ponemos en tus manos y nos conectamos contigo con la siguiente canción. Nos gozamos y nos alegramos porque estamos en su casa. Hoy cantamos de nuestro Dios poderoso. Acompáñame con tus palmas. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste hasta el mar. Y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Le cantamos de tu amor y lo recibimos, Señor. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué bendición ustedes. Hoy es lunes y el Espíritu lo sabe. Me acabo de robar esa frase de mi querido amigo Rafa, y es esencial que lo que estamos cantando es indescriptible el amor de Dios, que Él nunca nos falla, nunca nos abandona, y parte de ello es de que ustedes y yo estamos presentes el día de hoy para recibir algo especial de parte de Dios. Yo les invito a que en esa actitud de oración podamos alzar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, tú tienes algo especial para nosotros el día de hoy. Reconocemos que tal vez no nos hemos conectado contigo, pero hoy queremos aprovechar este pequeño espacio para poder conectarnos contigo directamente, que tu espíritu y el mío se vuelvan uno solo, y que el día de hoy, Señor,
tú nos hables y que podamos tener esos oídos espirituales abiertos, nuestro corazón abierto, y que seamos como ese barro en tus manos, Señor. Tú eres un alfarero y queremos estar formados solo y únicamente por ti, mi Dios. Sabemos y reconocemos que tú eres el único Dios, el único Señor, y que este servicio que tenemos el día de hoy, tú lo has puesto y tú estás haciendo cosas maravillosas que tal vez nosotros no vemos, pero allá afuera, Señor, la gente puede darse cuenta de los cambios que tú haces y de esa palabra que tú das a nosotros y que nosotros la podemos aplicar y poner en práctica. Que seamos tu luz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y con ese mismo entusiasmo vamos a darle la bienvenida el día de hoy a nuestro pastor Ronnie Madrid, quien nos va a dar esta enseñanza que ya Dios habló con él y que hoy somos nosotros únicamente oidores de ese mensaje. Así que por favor pongamos atención. Aquí estamos. Muy buenas noches, qué gusto es poder estar con ustedes una vez más en un día de Escrito Está. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Los están de forma presencial y también aquellos que están a través de las redes sociales o a través de la página de la iglesia. Estamos muy contentos por esto que está sucediendo acá, y es que estamos estudiando la Biblia paso a paso. Estamos degustando la escritura paso a paso, verso por verso, y eso es alimentarnos espiritualmente. Quiero decirles que la empresa que represento me ha prohibido hacer comentarios de fútbol en esta noche. Por lo tanto, por respeto al público, hoy no vamos a hacer comentarios de fútbol. Y si usted cree que hice un comentario de fútbol, está equivocado. Son bromas. No, vamos a pasarla bien, vamos a estudiar la escritura y creo que vamos a salir de aquí sumamente alimentados. ¿Qué tal si oramos y nos ponemos en las manos del Señor? Bendito Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones y que podamos comerte, que podamos ingerir alimento espiritual en esta oportunidad, y que continuemos así ese proceso formativo interno en tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Y hoy quiero decirles que estoy sumamente emocionado porque me toca compartir uno de los pasajes para mí más emocionantes de la Escritura, y es San Juan capítulo 6. Ahora, quiero que entendamos que Juan 6 es un capítulo bastante largo. Juan 6 tiene 71 versículos. Y muchas veces, por ver tantos versículos y porque las Biblias tienen subtítulos a la mitad, nos perdemos todo el mensaje de Juan 6. Pero tenemos que entender que Dios guió a Juan a escribir este evangelio con una estructura muy interesante. Juan cuenta un milagro y de ese milagro extrae las enseñanzas. No es como los otros 3 evangelios que son sinópticos. Esos evangelios, empezando por Marcos, que es el que se cree que primero fue escrito porque es el más pequeño, y podría llamarse también el evangelio de Pedro porque se cree que Marcos lo escribió por los relatos del apóstol Pedro. Entonces, esos evangelios, Marcos primero, luego Lucas y Mateo, intentan ser sinópticos, intentan dar una sinopsis, una historia en orden desde el inicio hasta el final de la vida de Jesús. Juan no. Juan es un evangelio teológico, y lo que hace Juan es contar un milagro y después de contar el milagro extrae la enseñanza o hace la aplicación teológica, obviamente apuntando hacia Jesús. Si eso es así, entonces tenemos que considerar paso a paso las enseñanzas de Juan, pero también considerar el mensaje completo de cada capítulo.
Y muchas veces cuando llegamos a los capítulos que vamos a estar estudiando hoy, que son del 37 al 71, ya se nos olvidó qué pasó al inicio. Por eso quiero hacer una pequeña reflexión de cómo empieza Juan 6. Recuerdan ustedes que Juan 6 empieza con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde comen 5,000 personas. Y ese es uno de los pocos milagros que está relatado en los 4 evangelios. Por eso es muy interesante. Y aquí igual se relata el milagro de la multiplicación de los panes. Recuerdan ustedes que la gente salió a ver a Jesús. Jesús predicaba largo. Si usted se queja de que los mensajes en la iglesia son largos, quéjese con Jesús y le van a decir, mire, a Jesús le tenían que decir sus discípulos, maestro, ya despide. Imagínense qué confianza le tenían, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se atrevería a ir a decirle, Jesús, ya, tiempo, ¿verdad? Y Jesús tiene la carga de que esa multitud que ha llegado a escucharlo, dice, se van a ir de regreso a sus casas y se pueden desmayar en el camino, no tienen alimento. Y entonces los discípulos hacen lo que muchas veces nosotros hacemos. Piensan monetariamente y dice, Señor, pero 200 denarios de pan no alcanzarían para darle a la multitud siquiera un bocado de pan. Y como que Jesús les dijera, ¿quién habló de dinero? ¿Qué tienen? Aparece un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús los hace sentar en grupos de 50. Toma los 5 panes, los 2 peces, los empiezan a repartir y sucede el milagro. Y algo que yo quisiera destacarte es que el milagro sucede cuando ellos están compartiendo el pan. El milagro no sucede antes de que ellos empiecen, como quien dice que cuando Jesús oró aparecieron las cestas, más cestas, póngase, ¿cuántas cestas? 500 cestas, sino el milagro sucede cuando los discípulos están partiendo el pan y compartiendo los peces. Ahí se está dando el milagro. Enseñanza para nosotros: cuando Dios hace algo, lo hace cuando nosotros estamos ayudando a los demás. Cuando nosotros decidimos compartir, ahí es cuando empiezan a acontecer los milagros. No antes, sino en el momento en que nosotros vamos. Y muchas veces Dios dice, ve, Señor, no tengo, ve. Por ejemplo, cuando el Señor nos manda a dar una palabra, Señor, ve a orar por aquella persona. No sé ni qué decirle, Señor. Simplemente ve. Y cuando empezamos a orar, Dios nos empieza a dar esa palabra o lo que Él quiere que demos. Igual cuando nosotros queremos ayudar a un necesitado, generalmente no tenemos de más. Es muy escaso cuando alguien tiene mucho, dice tengo mucho y lo voy a repartir. Generalmente uno dice no tengo y voy a sacar de lo poquito que tengo y lo voy a compartir, y ahí es cuando Dios hace el milagro. En el caso yo lo he visto, cuando uno comparte y es del Señor, no le hace falta. Porque ¿cuál es el miedo que uno tiene a veces al compartir? ¿Y qué pasa si después no llego a fin de mes? ¿Y qué pasa si no puedo pagar eso? Pero cuando uno obedece al Señor y uno da, comparte, ofrenda, diezma o da a algún necesitado y algo es de Dios y esa orden era divina, entonces no nos hace falta. Decimos, qué raro, di y tengo suficiente. Es algo que uno no lo termina de entender. Ahora, ¿qué pasa? Al final entonces dice, vinieron unos a querer apoderarse de él para hacerle rey. Después de ese milagro, dice que aparecieron unos operadores políticos que dijeron, si tenemos a este líder que habla bien, la gente lo sigue, no solo eso, multiplica panes. Ese es el caudillo que necesitamos para levantarnos en contra de Roma. Usted sabe que los movimientos políticos, los equipos deportivos, las empresas necesitan a veces ese genio que se planta y dice, miren, por aquí vamos a ir. Y cuando ese genio está, todos los del equipo reaccionan, todos los de las empresas dicen, sí, queremos oír a este tipo. Todos los políticos se emocionan y dicen, este es nuestro líder. Eso es lo que estaban viendo en Jesús. Ahora, algo que meditando en esto el Señor me mostró es que seguramente Jesús se sintió tentado ese día. ¿Por qué? Porque la adulación es algo tan sabroso, ustedes, que si uno no se da cuenta, se lo traga como una droga. ¿Qué sucede con las drogas? Los químicos te hacen sentir bien en el momento. Y es por eso que muchos caen presa de consumo de drogas, alcohol, tabaco y sustancias, porque en el momento te hacen sentir bien. El problema es cuando te lo quitan.
y viene el síndrome de abstinencia y necesitas. Y entonces tenemos muchachos asaltando, matando, robando, mintiendo con tal de conseguir más. Y fíjense ustedes que la adulación es así. Cuando uno acepta la adulación, en el momento se siente rico. Y uno dice, póngame una aquí intravenosa. El problema es cuando te quitan la adulación. Y el problema es cuando alguien más listo empieza a manipularte con esa adulación. Y me llama la atención porque ahí en Juan 6, creo que es 11, dice, vinieron unos a apoderarse de él para hacerlo rey. ¿Sabes qué hacen los aduladores? Se apoderan de ti. Si tú no tienes despiertos los sentidos, un adulador se apodera de ti. Por eso es que muchas veces los vendedores, en parte de los entrenamientos que les dan es, dígale cosas buenas al que le va a vender. Dígale que qué bien está su oficina, que qué bien se ve, que se ve joven. ¿Por qué? Porque una vez te captura un adulador, vas a hacer lo que él te diga. Y Jesús nos da una cátedra para conocer nuestra identidad y, atención, para escapar de los aduladores. Porque es una tentación tan sutil caer en la adulación, porque otras tentaciones son más escandalosas ustedes. Si el Señor te dice, si Satanás te invita, ve a matar a alguien, tú sabes que eso es diabólico. Si Satanás te dice, róbate esto, tú sabes que eso es diabólico. Si Satanás dice, te pone en la mente ir a hacer una perversión sexual, una perversión de cualquier, tú sabes que eso es malo. Pero la adulación no pareciera. Y según mi inferencia teológica, ese día Jesús se sintió tentado, se sintió movido a decir, qué rico se siente que le digan a uno, tú eres lo que necesitamos, Israel, te hemos estado esperando, eres la persona. Y entonces, dice que Jesús, oiga, aquí empieza una batalla de Jesús en contra de la adulación, de esa tentación que él recibió. Le dice a sus discípulos, váyanse del otro lado, yo me voy a quedar aquí orando. Jesús necesitaba entrar en oración con el Padre. Y envía a los discípulos del otro lado y él se queda orando. ¿Recuerdan ustedes? A medianoche, el Padre le autoriza caminar sobre el agua. Cada milagro tiene un propósito. ¿Cuál sería el propósito de que Jesús caminara sobre el agua? ¿Lucirse? ¿Qué tal si es escapar de sus aduladores? Porque Jesús camina en la madrugada sobre el agua y alcanza a sus discípulos y se sube en la barca. De hecho, cuando a la mañana siguiente dice que llegaron estos operadores políticos y preguntaron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y la gente dijo, pues seguramente se fue con sus discípulos en las barcas. No, nosotros vimos, él no iba en las barcas, él se quedó de este lado. Y lo empiezan a buscar y no lo encuentran. Entonces, para descartar posibilidades, se atraviesan el lago y la primera pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuál es? Maestro, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo lo lograste? Ellos sabían, este se nos escapó, o sea que lo teníamos cooptado. ¿Cómo se escapó? Solo imagínense que Jesús les hubiera dado la respuesta exacta a la pregunta y les dijera, pues fíjense que caminé sobre el agua. ¡Hola, qué extraordinario, Jesús! Eso hubiera seguido alimentando en ellos esa perversidad de adularlo. Y Jesús no les da la respuesta. Jesús les dice, recuerdan ustedes, ustedes me siguieron porque les di de comer. Pero en la Reina Valera 1909 es más dramático porque les dice, ustedes me siguen porque les di de hartar. Es decir, comieron suficiente, ¿están? Y ustedes vienen a buscar, les di de comer y se hartaron, dice, ¿verdad? Es decir, hasta que estuvieron saciados. Y entonces les dice Jesús, trabajen, no por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, no se impresionen ustedes por ese pan. Hay un alimento espiritual mucho más importante que el que ustedes están presupuestando. Y es a raíz de eso que Jesús tiene esta conversación fuerte con ellos.
Porque lo que viene de Juan 6 es un mensaje fuerte y una confrontación de Jesús hacia ellos y hacia nosotros, y por eso la conversación se vuelve tan candente. Tanto que al final del capítulo, fíjense que esta discusión y los principios que Jesús planteó son tan fuertes que al final del capítulo dice que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús se retiraron. Impresionante. Así que de aquí vamos a entender. Yo le puse a esta plática una cátedra de identidad. Si nosotros leemos todo Juan 6, uno de los aspectos que nos va a dejar es que Jesús nos da una cátedra de cómo consolidar nuestra identidad. Y si nosotros estamos seguros de nuestra identidad, vamos a tener ese elemento interno para enfrentarnos a cualquier situación en la vida. Y lo vamos a ver aquí en Jesús. Entonces, lecciones. Estar seguro de mi identidad me permite, en primer lugar, sentirme completo al cumplir su voluntad. Estar seguro de mi identidad, que eso es lo que Jesús estaba, me permite sentirme completo al cumplir su identidad. Y vamos a leer Juan 6 del 37 al 40. Aquí me retrocedo un par de versículos, Rafa, porque yo honestamente hubiera querido predicar todo Juan 6. Pero dice aquí Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, o que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, lo primero que te quiero decir es que cuando tú y yo estamos plantados en la identidad que Dios nos ha dado, nos sentimos completos al hacer su voluntad. Te voy a decir esto porque en muchas oportunidades viene el enemigo y te quiere hacer sentir incompleto cuando tú no has logrado lo que otros han logrado. Y nosotros tenemos una batalla constante en esto. El enemigo pone en nuestro pensamiento personas que han logrado otras cosas que nosotros no hemos logrado y nos hace sentir muy mal cuando de repente vemos que una persona cercana a nosotros, ya sea un compañero de trabajo, un familiar, tiene o ha logrado cosas que nosotros no hemos logrado. Pueden ser cosas económicas, como tener un vehículo muy lindo, una casa grande. Puede ser en el ámbito deportivo, logros deportivos que nosotros no tenemos. Puede ser en el área social. De repente alguien tiene muchos hijos y yo quería tener hijos. Alguien está casado y yo quería estar casado y no lo estoy. Alguien está soltero y yo quisiera estar soltero otra vez más. El enemigo nos está comparando, o logros académicos. ¿Qué pasa cuando alguien dice, fíjate que fulano tal se graduó summa cum laude? Y se graduó frustrado porque él sabe que iba a ser summa cum laude plus. Pero no existe tal reconocimiento. Cuando alguien logra algo que nosotros no hemos logrado, claro, nos regocijamos con él, pero aparece el enemigo a decir, pero mira, tú no has logrado eso. Tú como que no tienes tanta capacidad intelectual, económica, etcétera. Y cuando el enemigo nos ataca con eso, si no estamos bien plantados, nos sentimos tristes, nos sentimos incompletos, nos sentimos desvalorizados, y ahí estamos en el terreno que el enemigo quiere para meternos en una deuda, para meternos en una depresión, para que tomemos decisiones imprudentes, porque ya nos sacó de la zona de comodidad, para que regresemos a las drogas, para que iniciemos una relación de noviazgo o matrimonio que no conviene. Ahí estamos en el punto para que el enemigo nos invite a tomar una decisión ridícula. Y después uno dice, pero ¿en qué estaba pensando cuando hice eso? ¿Sabes en qué estabas pensando? Te estabas comparando con alguien y querías escapar de ese dolor. Ahora, cuando yo me siento completo al cumplir la voluntad de Dios, puedo reconocer dos cosas. Miren esto:
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. La otra vez que te sientas inseguro, piensa, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué es lo que yo quiero tener? Lo que el Padre me dé. ¿Y qué no quiero tener? Lo que el Padre no me dé. Es que el Señor te va a dar lo que Él sabe que tú necesitas. Y entonces dice aquí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Solo con eso ya tú puedes estar tranquilo. Yo no vengo a hacer la voluntad de nadie. Yo no vengo a hacer ni mi voluntad ni la voluntad de otras personas. Yo vengo a hacer aquí la voluntad de Dios. Y lo que Él me diga, yo voy a hacer. Y lo que Él me dé, yo voy a tener. Y lo que Él no me quiera dar, yo no lo voy a tener. Saben que hasta los ministros sufrimos de esto. Porque a veces los ministros venimos y nos comparamos con otro ministro. Por ejemplo, yo no me comparo con Joel Osteen porque digo, él está en Houston y él seguramente. Pero cuando hay otro ministro cerca, si yo no tengo cuidado y me dejo envolver por el enemigo, me empieza a comparar y me dice, mira, la iglesia de fulano de tal está más grande que la tuya. Mira, fulano de tal lo mencionaron en tal lugar y a ti no te mencionaron. Y es ahí donde la gente empieza a querer hacer cosas humanas, ¿verdad? Ustedes, quiero hacer crecer mi ministerio, quiero salir en la radio, quiero pegar en la radio, quiero tener mi primer millón. Y estoy frustrado porque no he logrado tener el éxito que otro está teniendo. Porque creo que puedo hacer las cosas. Pero cuando te sientas así, desvalorizado y movido en tu identidad, recuerda, todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí. Digamos todos, por favor, todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí. Y yo así le callo la boca al enemigo. Cuando viene a atacarme y quiere hacerme sentir inseguro, yo digo, todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí. Y recordemos el versículo 38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, lección, estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso tenemos que orar constantemente. Y oramos pidiendo la voluntad de Dios. Señor, yo quiero tu voluntad, no mi voluntad. ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Puedo hacer esto, Padre? ¿Lo hago o no? Yo aprendí esto por el camino difícil, ustedes. Cuando me encontraba en decisiones difíciles y en un agujero o un callejón sin salida, le decía, Padre, ayúdame. Y un día el Padre me dijo, Ronnie, ¿por qué no me pides ayuda antes de entrar? ¿Por qué cuando ya estás metido en el gran clavo me pides ayuda? Pídeme ayuda antes y yo te voy a decir si ese proyecto es mío o no, si te voy a respaldar o no. Entonces, ¿saben qué ha pasado? Cuando le pido al Señor autorización para un proyecto y Él me autoriza, aunque se venga una tormenta, yo estoy confiado porque digo, el Padre me dijo que viniera por esta vía, tranquilo. No tengo por qué afanarme, porque todo lo que el Padre me diere vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Eso te va a dar mucha tranquilidad. Entonces, no deseamos lo que el Padre no desea darnos, y debemos desear y cuidar lo que el Padre sí desea otorgarnos, porque hay cosas que el Padre va a decir, esto sí quiero que lo cuides, y aquí te vas a invertir, y eso es nuestra felicidad. Y atención a esto, nuestra misión más importante, no importa en dónde estemos, es invitar a las personas a que conozcan a Jesús sin importar el monte en el cual nos haya puesto. Yo no sé en qué monte estás, si estás en gobierno, en negocios, en educación, en familia, en arte, entretenimiento, deportes, en medios de comunicación o en religión. ¿Sabes para qué te tiene Dios ahí? Para que otros conozcan al Señor. Para eso te está Dios levantando. Y a pesar de que me comprometí a no hacer comentarios de fútbol, tengo que hacer este comentario de fútbol. Esta semana a David Alaba le preguntaron, ¿qué haces antes de un partido? ¿Y saben qué dijo David Alaba? Me tomo un tiempo para leer la Biblia y me concentro en leer la Biblia. Ya solo ahí di un mensaje impresionante. Y después empiezo mi rutina de calentamiento. Otro jugador de fútbol dijo, pues yo beso cada una de mis espinilleras antes de ponerme ahí. Pero destacaron que David Alaba leía la palabra. Y entonces
en el partido metió un golazo siendo defensa. Yo sé que a los que no les gusta el fútbol eso es irrelevante, pero conectados esos dos puntos, ¿cuánta gente pudo ser alcanzada con un pensamiento de decir, debo glorificar a Dios en todo lo que haga? Entonces, los talentos que Dios te ha dado son para exaltar el nombre de Jesús, y lo mejor que podemos hacer, el propósito de Dios es que ahí donde Dios te ponga, en ese monte, tú cuentes a otros que la salvación está en Jesús. Número 2, estar seguro de mi identidad me permite blindarme al daño que produce la murmuración. Número 2, cuando estamos seguros de nuestra identidad y nuestra identidad está en Cristo, nos blindamos del daño que produce la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es cuando alguien está hablando detrás de nosotros, cuando alguien está diciendo cosas que nos dañan, que nos intentan desacreditarnos, y podríamos también llamarlo chisme, ¿verdad? Ustedes, cuando oímos y alguien nos viene a decir, mira, fíjate que fulano de tal está diciendo esto de ti, o nosotros notamos que hay personas que están riendo o burlándose de nosotros, eso daña, es como que nos deja sin capacidad de respuesta. Y dice Juan 6:41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Jesús tenía la capacidad, el discernimiento para identificar que ellos estaban murmurando, y nos dice, nos da una lección a todos, no murmuréis entre vosotros. Quiero decirles que Dios detesta la murmuración, y nosotros no debemos participar en eso que Dios detesta. Recordemos que el pueblo de Israel murmuró en el desierto, y Rafa nos lo decía el domingo anterior. El maná al principio a la gente le gustó, dijeron, ¿qué es esto? Y eso es lo que quiere decir maná. Pero después murmuraron. ¿Y qué es murmurar? Empezaron a quejarse entre ellos en las tiendas. ¿No te estás hartando de este maná? Sí, lo mismo todos los días. Tortillas de maná, fresco de maná, maná cocido, maná horneado, empanadas de maná. Ya no queremos. Y empezaron a murmurar, y a Dios le cayó muy mal, porque la murmuración es pecado, es falta de agradecimiento y es falta de valentía, porque no se lo van a decir a la persona enfrente, sino lo murmuran. O sea, ellos no llegaron delante de Dios y decirle, Señor, estamos hartos del maná, sino lo empiezan a hablar entre ellos. ¿Y qué pensás del maná? ¿No pensás que ya estamos hartos? ¿No debería Dios darnos otro tipo de comida? A Dios le molesta, porque si tenemos una necesidad debemos llegar delante de Él. ¿Y cuánta murmuración puede haber en la iglesia? No solo de cosas de la iglesia, sino de cosas de Dios. Pues fíjate que yo tengo 2 años de ser cristiano y Dios no me ha dado todo lo que yo pensaba. Pues fíjate que yo conozco a un cristiano que se dice cristiano. Hablamos cosas que no conviene, prestamos nuestra boca a cosas que no convienen, y eso le molesta al Señor. Por eso dice, no murmuréis entre vosotros, porque ellos no fueron a decírselo directo a Jesús, lo empezaron a comentar entre ellos, y eso es pecado. Así que nosotros, al estar seguros de nuestra identidad, nos blindamos del daño que produce la murmuración. Y nosotros no debemos participar de ella. Si tú no quieres que murmuren de ti, tú no participes de murmuración. Si de repente alguien te viene a decir, mira, fíjate, yo te quería hablar porque Rafa ahí está enseñando, pero ¿sabes qué? Eso anda a decírselo a Rafa, por favor. A mí no me lo digas. Es que yo no soy quien te puede ayudar. Si tu clavo es con Rafa, anda con él. No, yo solo te quería comentar. El murmurador ahí se retracta. Pero si le das cabida, pues sí, fíjate que yo había pensado también que las camisas negras. ¿Por qué negras vos? Es que, y una cosita amarilla, sí, de veras que. Pero ahí te lo comento, oremos por él. Ni oran, solo está la murmuración, eso es pecado y es falta de valentía. Lo mejor sería, Rafa, estoy en desacuerdo con esas camisas negras. ¿Por qué? Porque mira, el negro, y decirle todo lo que querrás. Si te atreves a decírselo de frente. Y si no, eso es murmuración y le molesta al Señor. Ahora, es imposible que la gente no lo haga, ¿ya?
Nosotros podemos apartarnos de murmuración, pero siempre va a haber gente que murmure de nosotros. Fíjate que por ahí estuve escuchando que dicen de ti y cómo duele a ustedes. ¿Y quién te lo dijo? No, alguien que me dijo que no te dijera. Yo desde hace rato a ustedes. Yo aprendí a decir, mira, te quiero hablar, pastor. ¿Sí? ¿De qué quieres hablar? No, es que fíjate que dicen, me dijeron. ¿Quién te dijo? No te puedo decir, no lo quiero escuchar. No lo quiero escuchar. Si tenés, o por ejemplo, te voy a decir algo, pero no le vas a decir que yo te dije, pero fíjate, fulano de tal, ay, no me traigas a sacar. O amás a fulano de tal para decirme, mira, yo lo vi saliendo borracho de un lugar, o él está siendo infiel a su esposa, y decirle que yo te dije porque lo amo, o no me digas, porque eso es un chisme. Te voy a decir algo, pero no se lo digas. Yo ya hace rato dejé de pelear esa batalla. O me das autorización para decir, fulano te ama tanto y él me dijo que estás en adulterio y por lo cual te vengo a confrontar, o no me digas nada. Porque entonces la gente dice, ya se lo dije, pastor, es su responsabilidad. No, si no me dices que tú eres la fuente, no es mi responsabilidad. Yo se lo rechazo. Anda, regresa, ora. Y si te atreves a que yo le diga, fulanito, vení, sutano, tiene pruebas de que estás en este pecado, necesito que hablemos, eso es amor. Lo demás es murmuración y yo no participo en eso, porque entonces uno supuestamente se queda con la responsabilidad, pero uno no tiene pruebas. Yo no quiero llegar con alguien y decirle, fíjate que alguien te soñó, fíjate que estuve pensando que tal vez vos... Eso no es ético. Uno tiene que llegar con la verdad y confrontar a las personas se vale la pena. Ahora, si uno está confrontando a medio mundo, se vuelve odioso, ¿verdad? Te quiero confrontar por tu camisa, te quiero confrontar por tu mascarilla, ahí viene el confrontador, nadie quiere hablar con él. Es por eso que mejor se lo voy a decir al pastor de forma anónima y que mire él qué hace. Demasiado. Bueno, entonces, blindarme al daño que produce la murmuración. Cuando yo estoy seguro de mi identidad en Cristo y oigo que alguien está murmurando de mí, digo, no es cierto. Padre, tú vas a levantar mi cabeza y ahí está. Señor, lo llevo delante de ti. Yo estoy seguro de lo que soy. Por lo tanto, el enemigo juega con este deseo nuestro de honor. ¿Recuerdan cuál es el deseo de honor? El deseo de ser aplaudidos, reconocidos, que hablen bien de nosotros. Entonces, la adulación es alimentar ese deseo. La murmuración es atentar contra ese deseo. No, que yo vi que Ronnie dice soy un gran pastor, pero ¿sabes qué? Acabo de oír que él... ¿A dónde pega eso? Al deseo de honor. ¿Y qué hace si nosotros no estamos bien plantados? Uno quiere defenderse, uno quiere... Es que la gente anda hablando, ¿y por qué andan hablando? Y no podemos frenar que la gente murmure. ¿Qué tenemos que hacer? Padre, yo sé quién tú me has hecho y me planto en mi identidad y la murmuración la ignoro. Eso sucede solamente si estamos seguros de quién somos en Cristo. Entonces, estar seguro de mi identidad, que es lo que Jesús hace aquí, me permite, uno, sentirme completo al hacer su voluntad. No necesito lo que otro tiene, yo estoy feliz con lo que el Padre me ha dado a cuidar. Número 2, me permite blindarme al daño que produce la murmuración. No murmuréis entre vosotros. Número 3, al estar seguro de mi identidad, yo puedo descansar sabiendo que el Padre produce los frutos en mí. Porque ¿cuál es el asunto acá? Es compararnos con otros. Pero si nosotros llegáramos a entender que es el Padre el que produce frutos a través de nosotros, entonces estaríamos tranquilos. Miren lo que dice Juan 6, 44-46. Después de que Jesús les dijo, no murmuréis, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces vemos cómo Jesús reconoce los frutos que yo produzca, es que el Padre me permitió darlos. Entonces yo descanso sabiendo que es el Padre el que produce los frutos en mí. Yo no soy el que produce los frutos, es Él. Y cuando tú te sientas inseguro de quién eres en Cristo, recuérdate, es el Padre quien da los frutos. Atención, esto tiene dos implicaciones.
Si tienes mucho fruto en lo que estás haciendo, la gloria es para el Padre. Si no tienes tanto fruto en lo que estás haciendo, es porque el Padre así lo quería. Esto te va a guardar de la trampa de la comparación. Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con los corintios al respecto de este tema, porque había divisiones en la iglesia. Y entonces en el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo encara esta división que había, porque algunos corintios decían: yo le voy a Pedro, yo le voy a Pablo, y otros decían: yo le voy a Apolos. Es decir, habían facciones entre ellos y decían: pues yo soy de la iglesia de Pedro, pues a mí me gusta la definición, la verticalidad de Pedro. Y otros decían: no, a mí me gusta la doctrina de Pablo, a mí me gusta comer carne. Y otros decían: no, Apolos es elocuente, yo lo escucho y a mí me llena escuchar a Apolos. Y Pablo dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Esto es actual. ¿Sabes por qué? Porque generalmente el enemigo te va a querer comparar y nos quiere hacer pensar que un ministerio grande es más efectivo que un ministerio pequeño. Y es por eso que hay gente que hasta con cierta orgullo o satisfacción dice: pues yo voy a la iglesia fulana de tal. Yo escogí porque ahí hay sana doctrina, porque ahí se predica la palabra, o ahí esa es la más grande, o esa es la más famosa, o aquel. Cuidado, caemos nosotros en esa trampa, porque aquí el apóstol Pablo dice: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Quiero abrirte mi corazón. A mí me gusta el mercadeo. Yo estudié mercadeo y sé algunas cosas de mercadeo. Y una de mis tentaciones es intentar sellar a cada miembro de la iglesia con: usted pertenece a Iglesia Vida Real. ¿Sabe qué? Cuando a usted le preguntan a qué iglesia va, usted diga: Vida Real. Esa es una de mis tentaciones. Pero el Señor me ha instruido que no debemos caer en esa trampa, porque la marca que nosotros debemos implementar en las personas es Jesús, no nuestro nombre o el nombre de nuestra iglesia. Eso debería ser irrelevante. La marca grande es Jesús, y nosotros debemos identificarnos con Jesús y no con una iglesia más que con el nombre de Jesús. Nosotros le pertenecemos a Jesús y no a una iglesia. Porque, ¿qué dice aquí? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Entonces, les quiero contar que constantemente yo como mercadólogo estoy pensando: debería hacer esto, y el Señor me dice: momento, ¿eso lo vas a hacer para tu gloria o para mi gloria? Una vez yo estaba adorando al Señor en habitación y el Señor me dijo claramente: cada vez que ustedes hablan más apasionadamente de uno de sus pequeños nombres más que de mi nombre, eso constituye idolatría. Cuando nosotros estamos testificando y por ejemplo decimos: vaya con Dios me cambió la vida, Vida Real me cambió la vida, celebremos me cambió la vida, escrito está me cambió la vida. Cuidado, no hablemos más apasionadamente de nuestros pequeños nombres que del gran nombre. Todos esos son irrelevantes nombres. Iglesias, predicadores, eso es irrelevante. El nombre relevante que nosotros debemos predicar es el nombre de Jesucristo. Pero eso solo lo podemos lograr cuando nosotros descansamos que es el Padre el que produce frutos a través de nosotros. Entonces, un ministro inmaduro, un cristiano inmaduro, va a tratar de lucir sus logros en Cristo. Qué equivocados estamos, porque el crecimiento lo da Dios. Digamos, el crecimiento lo da Dios. Todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Toda la responsabilidad que el Padre me diere, va a venir a mí. Y lo que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. De allí que, fíjense que esa es mi pasión de no decir cuántos miembros somos en Iglesia Vida Real, porque es un trato de Dios conmigo.
porque pasé también por una etapa. Yo era un ministro en Iglesia Lluvias de Gracia, una iglesia que había crecido muchísimo, y yo cometía la imprudencia de ustedes de hablar cuando no me estaban preguntando. Entonces me decían, ¿y cómo está la iglesia? Re bien. Fíjate que el fin de semana pasado tuvimos y decía la cantidad de personas que habían asistido a la iglesia, y había unos buses, y entonces cuando me preguntaban, fíjate que tantos buses llevaron a las personas a ustedes, y ahora me recuerdo y me da vergüenza, porque el crecimiento lo da Dios, no lo damos nosotros. Y me acaba de pasar, no me recuerdo dónde estaba, y una persona me preguntó, pastor, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Y yo le cambié de tema y hablamos de otras cosas, y después, pero mire, ¿cómo cuántos miembros tiene? Y es que yo ya sé que viene, pues. Si uno dice un número grande, ¡oh, pastor, pase adelante! Y si uno dice un número para ellos insignificante, sí, gente por ahí, pastorcito, no se preocupe. Y ¿qué hace en mi corazón? Pues fíjese que para la gloria del Señor en la iglesia hay tantos miembros, aleluya. ¿Qué le hace al corazón de uno cuando hay muchos? ¿Cuántos? Le voy a contar que fuimos tantos, hicimos un recuento y había tanta gente. En el momento no lo notas. Cuando Dios decide, pues Ronnie, fíjate que ahora he decidido que vas a pastorear solo 100 personas. ¿Verdad? Y eso pasa, por ejemplo, en el mundo de los negocios. Cuando tienes un buen puesto y te preguntan, ¿y dónde trabajas? Pues fíjate que trabajo para la multinacional no sé qué, y soy supervisor de y ahí suena nítido. Cuando Dios decide, pues ahora ya no vas a estar ahí, vas a estar en otro lugar. ¿Ahora quién soy? ¿Y ahora quién soy? Porque antes yo tenía esto y ahora ya no soy. Por eso les digo, cuidado con la identidad. Cuidado cuando hacemos de nuestra profesión nuestra identidad, de el número de personas que tenemos a nuestro cargo nuestra identidad, porque mientras funciona, estamos felices. Cuando ya no funciona, es ahí donde duele. Entonces, nosotros debemos descansar que el Padre es el que produce frutos en nosotros, y eso es cuando estamos seguros de nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Servidor del Padre. ¿Y qué hago? Cuido a la gente que Él quiera. ¿Cómo me transporto? En el transporte que Él desee. Si es en bicicleta, a pie, en bus, en Uber, en un carro propio, en helicóptero, en avión, eso no me hace a mí ni más ni menos. Simplemente soy un servidor de Cristo que lleva su palabra. Número 4, estar seguro de mi identidad me permite desear a Jesús como alimento. Si de Él depende todo, entonces tenemos que desearlo como alimento. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Atención a esto, veamos lo que dice Juan 6, 47 a 59. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Digamos todos, por favor, yo soy el pan de vida. ¿Por qué hizo Jesús la multiplicación de los panes? Para atraer nuestra atención a que Él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, vean ustedes que Jesús da un mensaje fuerte. Y te voy a contar algo. ¿Recuerdan ustedes que hay un rótulo que dice: en esta oficina el jefe siempre tiene la razón? Número 2, aquí hay 2 reglas. 1, el jefe siempre tiene la razón. Número 2, si se equivoca, regrese a la regla número 1. y yo sé que humanamente eso es cruel, pero eso es lo que nosotros debemos aplicar cuando estemos leyendo la palabra. La Biblia siempre tiene la razón. Si se equivoca, regrese a la primera. El Señor por algo dijo eso. El Señor por algo dijo eso. Y muchas veces nosotros tenemos que levantar nuestro nivel de escucha al nivel de Dios y no querer bajar a Dios a nuestro nivel. Y muchas veces Dios nos va a hablar a través de figuras y Dios nos va a hablar de cosas que nosotros no entendemos. Pero en lugar de bajar nuestro nivel de escucha, tenemos que aprender a subir nuestro nivel de escucha y decir: Señor, yo sé que tú siempre tienes la razón, ¿me puedes explicar esto? Y no decir: aquí Dios se equivocó. Así nos estudia la Escritura. Nosotros sabemos, la palabra es inspirada por Dios, y si yo no entiendo algo, le pido: Señor, ayúdame a entenderlo, porque yo no quiero bajarme yo no quiero intentar que tú te bajes a mi nivel, mejor quiero subir a tu nivel. ¿Recuerdan cuando Jesús compartió la parábola de los 4 terrenos? Y entonces Jesús ahí le dice a sus discípulos, ellos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de los terrenos. Y Jesús le dice: no la entendieron. Entiéndanla. Jesús te va a subir la barra, no se va a bajar a tu nivel, sino Él te va a decir: ya me has escuchado bastantes veces, tenés que empezar a aplicar la palabra y a escucharme con más detenimiento. Y es como que les dijera: bueno, esta se las voy a explicar, pero no les voy a estar enseñando con trocitos y plasticina. Ustedes tienen que subir su nivel de entendimiento. Y acá, estos detractores de Jesús lo van a tomar literal. Pero Jesús está diciendo: ustedes tienen que alimentarse de mí. Y estar seguro de mi identidad me permite entonces desear a Jesús como alimento. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Y por lo tanto yo felicito y celebro a los que están aquí de forma presencial y a los que están en línea viéndolo, ya sea en tiempo real o en diferido. ¿Qué estamos haciendo en Escrito Está? Estamos comiéndonos a Jesús. ¿Qué hacemos en esta noche? Ir despacio y alimentarnos de la palabra. Yo estaba escuchando a Rafa y qué lindo escuchar, pasar despacio por la Escritura, comiéndonos a Jesús, internalizando sus enseñanzas, internalizando lo que Él nos quiere decir. Y muchas veces vamos a tener que decirle: Señor, yo no entiendo esto, ¿me lo puedes explicar? Señor, pasé por ese pasaje y no lo capto, ¿me puedes decir de qué se trata? Y hablando de esto de yo soy el pan de vida y yo soy el pan que vino del cielo, versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pan, una carne, una ensalada, una fruta, nuestro cuerpo absorbe los nutrientes que tenía ese pan, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos. Nuestro cuerpo los descompone y los aprovecha para vivir. Y por otro lado, cuando dejamos de comer, empezamos a sentir una debilidad. No sé si a usted le ha pasado, en los ayunos nos ha pasado, si usted hace un ayuno total o hace una dieta muy restrictiva o el ayuno de Daniel, que uno empieza a sentir como esa debilidad, de decir: necesito tales alimentos, y uno empieza a sentir la necesidad de tomar ese alimento que al ingresar a nuestro sistema, nuestro cuerpo lo descompone y aprovecha los nutrientes que trae. Y eso debemos nosotros anhelar de Jesús. Nosotros
comemos a Jesús. Cuando estamos en comunión con Él, nos dejamos enseñar por Él. Cuando estamos en oración, cuando estamos leyendo la palabra, decimos: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Alimenta mi ser interior, por favor. Nútreme con lo que tú tienes para mí. Y cuando lo hacemos de esa manera, la vida de Dios empieza a implantar en nosotros. La vida de Dios empieza a implantar en nosotros. Ahorita que estamos en el Bible Challenge, acabo de pasar por Lucas 4, un pasaje que he leído N cantidad de veces. Y el Señor llamó mi atención a la segunda tentación, cuando Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor me destacó ese pasaje y me dijo: ¿a quién estás adorando? Y es lo mismo que yo quisiera preguntarle a muchos de mis amigos y a ustedes: ¿a quién estás adorando? ¿Qué quiere decir adorar? Adorar quiere decir considerar a un ser superior a nosotros y nosotros nos deleitamos en Él. Por ejemplo, ir a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar. Y cuando tú llegas a la iglesia, ¿vienes a adorar? ¿Vienes a conectarte con el Señor? ¿O tu llegada es superficial? Y ahora que estamos en redes sociales, sé que estamos restringidos en la iglesia, pero yo quiero invitarte a que tú apartes tiempos para adorar al Señor. Y por ejemplo, el domingo en la mañana, cuando tú veas iglesia en línea, espero que no lo veas así como algo secundario, sino que tú apartes tiempo para ti y tu familia, si tú eres el líder, y digas: vamos a adorar al Señor y nos vamos a concentrar en Él. Si tienes el privilegio de venir a la iglesia, tú vienes y dices: vengo a adorar al Señor, vengo a reconocer que Él es más grande que yo. Y quiero decirle que con Antulio hemos hablado de gente que uno se encuentra de repente en un restaurante que está lleno de gente. Antes recuerdan que había una mesa llena y una vacía, ahorita ya eso pasó, ya no. O los supermercados llenos de gente. Y uno dice: mira, no te viste en la iglesia. Ay, es que es por la pandemia. Pero estás en un restaurante lleno de gente, pues. Pero te fuiste en un avión donde por 3 horas están recirculando el aire en ese avión. Y aunque uses mascarilla, si hay un virus, ahí anda. Pero a la iglesia no, porque por el virus. Y sí, soy de los que promueven el estar con todas las medidas de bioseguridad, mascarilla y todo el asunto. Sin embargo, ¿a quién estás adorando? ¿Será que apartas ese tiempo para decir: Señor, esto es para ti, mi atención es para ti, las canciones que vamos a entonar las dedico a ti, la palabra que voy a comer es en adoración y quiero absorberla? Y por lo tanto me concentro en ti. Y si vas a ofrendar, es como fruto de adoración también: Señor, eres lo más importante en mi vida. Y habiendo establecido eso, vivo el resto de mi semana. ¿Qué sucede? Esas lecciones vienen cuando nosotros estamos comiendo a Jesús. Jesús, ¿qué me quieres decir en este pasaje? Y en este caso, la próxima vez que te encuentres con un pasaje que no entiendes y que piensas que la escritura se equivocó, recuérdate las 2 reglas. 1, Dios nunca se equivoca. Y si en caso crees que se equivocó, regresa a la primera. Número 5, estar seguro de mi identidad me permite no temer a la falta de aprobación de los demás. Esa es una de las cosas que nos preocupan, no ser aprobados por otros. Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ahora son los discípulos, ¿ya? Les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Atención, no eran curiosos, no eran de los escribas y fariseos que estaban investigando. Ya dice que eran discípulos
que decidieron renunciar a su filiación con Jesús porque según ellos la palabra que había dado era demasiado fuerte. Y Jesús nos da la clave. ¿Qué es comer el pan de vida? El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Es decir, el pan material no te va a servir para alimentar tu espíritu. El pan material, la comida material solo te va a alimentar el cuerpo. Pero dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que debemos comernos la palabra como pan. Porque cuando Jesús habla, está transmitiendo vida, está transmitiendo espíritu. Por eso leemos la Biblia, por eso meditamos la Escritura, por eso oímos la palabra, por eso escuchamos mensajes, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo la Escritura, meditando la Escritura, estudiando la Escritura, estamos comiendo espiritualmente, estamos procesando el pan de vida y eso nos da vida eterna. El pan, dice Jesús, para nada aprovecha. Es decir, ese alimento es solo para este cuerpo. Ustedes necesitan el alimento espiritual. Y cuando nosotros tenemos ese alimento espiritual, ¿sabes qué? La aprobación de los demás no es tan importante para nosotros. Yo se los he comentado, a pesar de ser pastor, a veces me he descuidado en esta disciplina de alimentarme de la palabra y de repasar estos principios. Y de repente viene una crítica y esa crítica me duele un montón. Y cuando me he dado cuenta de eso, ahora ya conecté. Mi espíritu está débil porque no he estado conectado con las palabras de vida. O una crítica o un problema, a veces vienen con un problema. Mira, que tengo un gran problema, o sea, que me va a afectar a mí. Pastor, le traigo un gran problema. Y si estoy débil espiritualmente, me parece un gran problema. Si estoy fuerte espiritualmente, Dios se va a encargar de eso. ¿Cómo estás en cuanto a esto? Si tú estás bien alimentado espiritualmente, tienes una fe y arrolladora, Dios se va a encargar de mí. Cuando descuidas tu elemento espiritual, te empiezas a preocupar de que el virus te pegue, que la economía, que lo que dijeron, que se van a cerrar las puertas. Todo eso te preocupa en demasía porque tu espíritu está débil. Pero cuando tu espíritu está fuerte, estás lleno de fe. Nosotros necesitamos insistir en recibir la aprobación del Padre. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando vemos cómo Jesús estaba seguro de su identidad, tenemos que preguntarnos ¿por qué estaba tan seguro de su identidad? Y la respuesta adecuada es: su identidad venía del Padre. Y constantemente Jesús llegaba al Padre y le preguntaba: Señor, ¿quién soy yo para ti? Dime una vez más, recuérdamelo. Y te quiero decir, cuando estés leyendo la Escritura, cuando estés en oración, que no te dé pena incluirte a ti. Es decir, Padre, ¿cómo me miras a mí? Yo quiero que me digas qué es lo que estoy haciendo. Y hay dos momentos, o varios momentos en la Biblia, pero pocos momentos donde se nos permite ver qué sucedía en los momentos devocionales de Jesús. En el bautismo y en la transfiguración. ¿Y sabes qué sucedía? Jesús recibía la aprobación del Padre. El Padre le volvía a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando nosotros recibimos eso del Padre, estamos seguros en nuestra identidad. ¿Quién soy? Lo que el Padre dice que soy. ¿Qué voy a tener? Lo que el Padre traiga a mí. Todo lo que el Padre me diere vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cuando estamos establecidos en esa identidad, no importa que digan de nosotros, no importa que se nos vayan muchos discípulos, eso no nos afecta. Por eso Jesús predica este mensaje tan fuerte, que sacudió el árbol y cayeron los frutos podridos. Entonces, cuando yo estoy seguro en mi identidad, eso me permite comprobar quién es verdadero discípulo de Jesús. O diría, comprobar si soy un verdadero discípulo de Jesús. Porque vean qué acontece a continuación.
Jesús se pone en modo de servicio al cliente y al ver que la gente se está yendo, Él habla con los discípulos que todavía le quedan y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Este es el momento para retirarse. Jesús no se pone en modo de ¿qué error cometí? ¿Qué fue lo que los ofendió? No me van a dejar ustedes. Si ustedes se quieren ir, se pueden ir. Juan 6, 67 a 71. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabes, cuando tú eres un verdadero discípulo, puedes soportar una sacudida y que las cosas no sean como tú quieras, y tú permaneces en el Señor. Cuando eres solo un admirador y dices: mire pastor, yo dejé de ir a la iglesia, dejé de seguir a Jesús porque yo le pedí que me y no me lo dio. Le pedí que sanara y no lo hizo. Le pedí que tal cosa y no lo hizo. Un discípulo no hace eso. Un discípulo llega y dice, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero invitarte a ti, tú que estás en las redes y tú que estás aquí de forma presencial. No esperes que Dios esté de acuerdo 100% contigo. Es más, dice Tim Keller: si tu Dios está 100% de acuerdo contigo, no estás adorando al verdadero Dios. Si tu Dios piensa igual que tú políticamente, socioeconómicamente, ese es un Dios que tú te inventaste, dice Tim Keller. Cuando llegas con el verdadero Dios, Él te va a alinear a su voluntad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos seguros de nuestra identidad, sabemos que las cosas no van a ser como nosotros queremos, sino que van a ser como Dios quiere. Y por eso cuando están esos momentos, cuando decimos: Señor, pero si yo te pedí esto y no lo hiciste, sabemos que Él es más sabio que nosotros, y eso, en lugar de apartarnos de Jesús, nos consolida en Él. Por lo tanto, te quiero lanzar este desafío. ¿De qué tipo de discípulo eres tú? ¿Eres un discípulo que intenta condicionar a Jesús? Señor, yo te sirvo si sanas a mi hermano. Yo te sirvo, Señor, si sanas a mi mamá. Yo te sirvo si me sanas de esto. Esa condición, Dios dice: a mí no me la pongas. Yo no voy a hacer tu voluntad. Yo no me voy a dejar manipular. Y el verdadero discípulo no llega a decirle: Dios, si haces esto, nada. El verdadero discípulo solo dice: Señor, tú eres más sabio que yo, y yo quiero todo lo que tú tengas para mí. Y si tú quieres que yo maneje dinero, voy a manejar. Y si no, cuervos me van a traer comida. No importa, Señor. Si tú quieres que tenga un ministerio grande o pequeño, no importa. Yo estoy a tu servicio, Señor. Si tú quieres que yo permanezca en el anonimato para siempre, yo voy a estar en el anonimato para siempre. Aquí tú mandas y yo obedezco. Ese es un verdadero discípulo. Pero aquel que intenta condicionar a Jesús, se va a topar con que Jesús no se va a dejar manipular, ni Dios se va a dejar manipular. Y un verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre, y un falso discípulo es aquel que quiere que el Padre haga su voluntad. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esta oportunidad quiero invitarte a que tú y yo podamos llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú consolides mi identidad como discípulo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pongámonos de pie, y el llamado en esta oportunidad es a decirle: Señor, yo quiero basar mi identidad en ser discípulo tuyo, en ser siervo tuyo. Quiero tener mi identidad puesta en ti como hijo. Y si soy hijo, entonces puedo decir: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y me siento completo al hacer tu voluntad.
y no voy a permitir que el enemigo me compare con nadie en este mundo. Tú me vas a blindar al daño que produce la murmuración, porque mi aprobación viene de ti, Señor. Yo voy a descansar en que eres tú el que produce los frutos, y por lo tanto necesito alimentarme de ti y permanecer en ti como la vid permanece en la raíz, o como los pámpanos permanecen en la vid. No voy a temer a la falta de aprobación de los demás, y voy a anhelar hacer tu voluntad. Y cuando no me guste algo, yo me acoplo a tu voluntad. Dile: Señor, si algo no me gusta de lo que me está pasando, yo acoplo mi voluntad a la tuya. Tú no tienes que hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Aquí tú mandas y yo obedezco. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de todo lo que soy y lo que tengo. Y si algo no me gusta, yo me ajusto a ti, Señor. Este es el momento en el cual tú puedes sacrificar a tu Isaac. Si acaso has estado condicionando a Dios con algo, diciéndole: yo te sirvo, sí, toma eso y llévalo al altar, porque eso es tu ídolo. Si le estás diciendo: yo te sirvo si me sanas, la salud es tu ídolo, sacrifícalo en el altar. Si le estás diciendo: Señor, yo te sirvo, sí, eso es un ídolo y necesitas sacrificarlo hoy delante del altar. Y necesitamos decirle como Pedro: ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Reafirmemos: Señor, hoy tomo el timón de mi vida y lo entrego a ti, Señor. Hoy tomo mi voluntad y la someto a la tuya. Mis sueños, mis planes, yo los traigo delante de ti y los someto a tu perfecta voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Yo soy tu hijo y quiero hacer tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. Puede tomar su lugar los que están de forma presencial, los que están en línea, y estamos felices. Yo sé que el Señor ha hablado primero a mi corazón y sé que ha hablado al corazón de muchos de ustedes. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Y gracias a Dios aquí está Rafa para que pueda responder las más difíciles. Ya se me fue. Vamos a ver, entonces empezamos con una pregunta de la semana pasada, y esta pregunta es la siguiente: cuando hablas de que Jesús sea mi esposo, yo siendo hombre, ¿cómo tomar esta posición entre él y yo? Genial pregunta. Esa es una cosa que nos hace sentir incómodos a los hombres, cuando la Biblia dice que la iglesia es la esposa y Jesús es el novio. Yo creo que para las mujeres no tienen ningún conflicto en esto. Jesús es mi novio, pero recordemos que son analogías, y como aquí digo Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida, y no lo vamos a tomar literal en cuanto a ir a buscar, bueno, como Jesús resucitó, ¿verdad? A buscar sangre de Jesús para tomárnosla. Igual, esta analogía nos habla de que Él es el líder y nosotros lo seguimos. Cuando hay una relación de esposo y esposa, de acuerdo a la Escritura, el varón es la cabeza y la esposa es la ayuda idónea. Y traspolando ese principio a nosotros como iglesia, es aquí donde nosotros le decimos: Señor, en esta relación tú mandas y yo te obedezco. Tú tomas la iniciativa y yo voy detrás de ti. Cuando hay un matrimonio, una relación amorosa, y el varón es varón y toma la iniciativa, eso llena el corazón de la mujer. Cuando el varón abdica a su posición de liderazgo, eso deja un vacío en la mujer y él no toma su posición como varón. Entonces, en esa analogía que a los hombres nos hace sentir incómodos, tiene que ver con que la Biblia dice que nosotros como iglesia somos la novia, y eso quiere decir que Él es el que toma la iniciativa y nosotros lo seguimos. Espero que eso ayude a quien hizo la pregunta. Pasemos a otra pregunta.
¿Qué significa comer la carne de Jesús? ¿Tiene algo que ver con la Santa Cena? Puede ser, Jesús instituyó 2 sacramentos, no más que eso, solo 2. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, eso nos recuerda que nosotros debemos internalizar a Jesús y que somos parte de su cuerpo. Ahora, si alguien solo toma la Santa Cena pero no lee la Biblia, no escucha un mensaje, no le va a aprovechar de mucho. Eso es solo una analogía, un sacramento que nos recuerda, yo debo estar internalizando a Jesús constantemente y me recuerda, soy parte del cuerpo de Cristo. Y ese es un recordatorio vívido, es un recordatorio muy práctico, muy sencillo, una pieza de pan, una copa de vino, para recordarnos que Él debe ser nuestro alimento. Pero la parte práctica es comer su voluntad, comer sus palabras, internalizar sus palabras. Eso es lo que trae vida a nuestro ser interior. ¿Tiene que ver algo con la Santa Cena? Sí, la Santa Cena es una enorme analogía de lo que debe suceder en nuestro ser interior. Pasemos a la siguiente. El versículo 37 dice que el que viene a Cristo no lo echa fuera, pero en otra parte dice que si no damos frutos nos echa. ¿Cuáles entonces? Bien, cuando la Biblia habla de que nosotros venimos a Jesús y nos conectamos con Él, empezamos a dar frutos. Y los frutos vienen como un resultado natural. ¿Cómo sabes si eres cristiano? Si empieza una transformación desde dentro tuyo y de repente ya no quieres hacer lo que está incorrecto. Tenemos que reconocer que cuando estamos en la carne queremos hacer las cosas de la carne, queremos desquitarnos si alguien nos hace algo, queremos codiciar lo que no nos conviene. Si alguien nos irrita, quisiéramos estallar con obscenidades. Esa es la carne. Cuando venimos y estamos conectados con Jesús y hemos alimentado el Espíritu Santo dentro de nosotros con comunión, tenemos esa tentación de la carne, pero en eso queremos dar fruto y decir, yo no voy a echar a perder mi relación con Jesús por insultar a este motorista que se me acaba de meter o este cliente que no me pagó. Yo no puedo. Entonces empezamos a dar ese fruto, esa transformación de santidad, y eso solo demuestra que somos hijos por el fruto. Ahora, hay mucha gente que se puede acercar a Jesús, pero de forma superficial. Y a veces buscar a Jesús está de moda, porque alguien comenta, miren, el Señor me visitó y me sanó. Entonces la gente dice, me voy a acercar a Jesús para que me sane. O alguien dice, el Señor cambió mi economía y me trajo abundancia. Yo me voy a acercar a Jesús porque Jesús bendice económicamente. Y cuando alguien comparte su testimonio del diezmo, mucha gente viene, pero atención, de repente no están buscando a Dios como Dios, sino lo están buscando como un medio para obtener lo que ellos quieren. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que ofrendar, yo ofrendo. Hay que bautizarse, me bautizo. Pero es un punto muy fino en donde yo quiero usar a Dios para mis propósitos, y cuando entonces Él no me concede lo que yo quería, me siento estafado. Pero cuando yo me entrego al Señor completamente y me rindo a su voluntad, esa es la conversión. Y es por eso que si no tenemos frutos de vida cristiana, no somos hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El fruto solo comprueba de que verdaderamente eres hijo de Dios. Por lo tanto, si no estamos dando fruto, tenemos que entender que estamos fuera. Ese es el problema. Por ejemplo, si alguien está viviendo en fornicación, adulterio, robando, diciendo malas palabras, pero gloria a Dios, el que peca y reza en pata, el domingo lleva a la iglesia, da una buena ofrenda y con eso se arregla, está engañado, está engañado. Y Jesús constantemente nos sacude y nos dice, ¿estás dando fruto, sí o no? Por lo tanto, debe ser una pasión personal de decir, Señor, ¿estoy dando fruto o no? Porque todos nos podemos engañar. Los miembros pueden engañar al pastor y el pastor puede engañar a los miembros. Porque de repente uno oye de algún pastor que tenía un su muerto en el closet y uno dice, pero ¿cómo así? Hasta alguien que está parado aquí puede engañar a las demás.
Y uno dice, yo confiaba en él. Pero los responsables de ver y velar los frutos somos cada uno. ¿Estoy dando fruto? ¿Me molesta estar en pecado? Como decía Ricky ayer, aquel que está en adulterio está en paz. No puedes tener paz si no tienes el Espíritu Santo. Si estás en adulterio y el Espíritu Santo está dentro de ti, te está diciendo no, hasta que uno dice, me rindo, Señor. Pero si alguien dice, no, fíjese que yo sí ya descubrí cómo estar en adulterio, estar en paz con Dios, no tiene frutos. Y el Señor nos sacude y nos dice, tienes que dar fruto, y el fruto es hacer la voluntad del Padre. Otra vez, no es por obras, sino el fruto es la manifestación de que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. En el versículo 44 dice que Dios Padre nos lleva a Cristo, pero si por Cristo llegamos al Padre, entonces ¿cómo es la cosa? Sí, es una cooperación entre las dos cosas. Y la gracia de Dios nos acerca a Jesús para que nosotros nos acerquemos al Padre. Es una cooperación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y yo creo que la aplicación de esto es que cuando nosotros tengamos carga por alguien que no conoce al Señor, debemos orar por él. Nosotros no lo vamos a convencer. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo toque su corazón y lo llame a la comunión con él. Pero sí es una cooperación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a la comparación de Jesús con el maná, Cristo se dio una vez por todas, pero el maná lo daba Dios a diario conforme a sus necesidades. ¿Existe alguna relación entre Jesús como pan de vida y el maná como pan diario? Buenísimo. Fíjense ustedes que a Jesús lo comemos una vez y lo seguimos comiendo, porque Jesús a la samaritana le dice, el que tome esta agua no tendrá sed jamás. Pero uno con el Señor no se trata de yo ya recibí a Cristo y no vuelvo a ir a la iglesia. Y yo creo que lo que está diciendo es, ya encontraste el tipo de alimento que te sustenta. No tienes que seguir buscando más alimentos. ¿Ya? Una vez comes a Jesús, ya sabes cuál es el alimento que te sustenta. Y no quiere decir que lo comí una vez y ya no lo necesito, sino ya no tengo que estar probando otro tipo de alimentos. Este es el alimento, Jesús es el alimento que necesito. Entonces a Jesús nos lo comemos una vez y lo seguimos comiendo porque Él es el que nos da fuerzas, así como los israelitas comían el maná todos los días. Espero que esto te ayude. ¿Qué consejo puede darnos para discernir si cuando estamos en tiempos de oración es Dios quien nos dice algo o somos nosotros los que estamos queriendo decirle a Dios lo que Él debe decirnos? Genial pregunta. Si la encuentras, me la cuentas, por favor. Yo creo que la oración es la exploración de la voluntad del Padre. Y cuando nosotros estamos en oración, tenemos que querer percibir lo que Él está diciendo. Y atención a esto: por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo identificamos que algo que escuchamos en nuestro corazón, un pensamiento que se nos vino, es de Dios? Por el fruto. Si yo creo haber escuchado a Dios que me dice, sí, haz este negocio, compra, qué sé yo, 200,000 mascarillas, y yo compro las 200,000 mascarillas y me va mal con ese negocio, me doy cuenta que esa no era la voluntad de Dios. Y a prueba y error tengo que ir reconociendo, esta es la voluntad de Dios, esta es mi voluntad. Por eso recomendamos hacerle preguntas a Dios sencillas. No le preguntes a Dios, ¿me cambio de país o no? Que no sea tu primer pregunta esa, para ver si escuchas a Dios. Pregúntale, Señor, ¿va a llover hoy o no? Empieza con cosas pequeñas. Señor, cosas tonteritas. Y el Señor te va a empezar a ayudar a reconocer su voz. Ahora, para mí, lo que yo hago también para discernir si es lo que Dios quería decirnos, yo le digo, Padre, ¿me puedes confirmar esto con un pasaje? Entonces, supónganse que yo sentí que debo hacer un viaje. Yo ya aprendí, cada viaje que me proponen, se lo consulto al Señor, Padre, ¿puedo hacer este viaje? Y a veces siento que me dice, sí, ve, pero puede ser que yo esté ilusionado con hacer el viaje. Entonces le digo, Señor, ¿me lo puedes confirmar con un pasaje? Y me quedo callado. Y entonces viene el Padre y me pone un pasaje bíblico. Lo voy a buscar y atención, esto no es para establecer doctrina, esto es para
la indicación de dar un paso o no. Entonces, en esa situación sí puede estar sacado de contexto. Aquí yo no aplico toda la exégesis que estamos aplicando en un estudio bíblico. Simplemente encuentro que ahí dice algo que el Señor me ilumina, y no es para establecer una doctrina, sino es para tomar una decisión. Y entonces, con un pasaje bíblico yo sé, entonces no se me había ocurrido a mí, porque el Padre me dio eso de la nada. Por ejemplo, estábamos en Europa con mi esposa, íbamos a ir el año 2019 a 2020 a una conferencia en Italia. Se suspende la conferencia en Italia un día antes de que nosotros saliéramos, y nosotros ya habíamos delegado todo, ya teníamos todo listo, y oramos con mi esposa: ¿hacemos el viaje o no? Y mi esposa me dijo: sí, yo siento paz, sí. Buscamos pasajes, los cruzamos y nos fuimos ustedes. Ahora era solo ir a pasear. Nos recibieron ahí los papás de Isa en Tierra Santa, es decir, Madrid. Y entonces estuvimos ahí, luego fuimos a pasear y todo el asunto. Vimos el clásico, ganó el Madrid, seguimos. Y entonces estábamos en Suiza porque fuimos a ver a otros amigos allá, y me escribe el mismo día mi hermana y Andulio y me dicen: Ronnie, ya venite, la cosa se está poniendo fea. Y yo: no, yo tengo palabra para regresar, como habíamos tenido tanta palabra para hacer el viaje. Y entonces le digo: Señor, esto viene de ti, háblame. Me quedo callado, y lo que el Señor me da es Mateo 23:11. Dice: el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Le dije: Señor, me está diciendo que tengo soberbia. Perdóname, Señor, llevo mi soberbia a la cruz. Y le vuelvo a preguntar: Señor, ¿me voy de regreso o no? Marcos 8. Y al final de cuando Jesús sana a un ciego, dice: y Jesús lo envió a su casa. Y eso me resaltó. ¿Me estás enviando a la casa, Señor? Expedia, 2 boletos. Había 2 boletos de Zúrich a Guatemala. Y entré un día antes de que cerraran el país. Entonces, ¿cómo reconocemos que el Padre nos está hablando? Lo oímos, pero lo confirmamos con un pasaje que, aunque esté fuera de contexto, nos puede servir para dar un paso, no para hacer una doctrina ni una secta. Ya me superpasé del tiempo. Las otras preguntas se las vamos a dejar a Rafa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberse sintonizado y por haber asistido, y nos vemos el próximo lunes en Escrito Está. Literalmente hemos recibido una cátedra de identidad, y ahora lo único que nos queda, amigos, es aplicarlo, como decía Santiago 1:21, que su palabra ya fue implantada en cada uno de nosotros, y ahora el deber de nosotros es poderlo replicar a otros. Yo los invito a que leamos Isaías 55:1 y 3, y dice lo siguiente: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Con esto quiero entrar con lo que es los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué me llama la atención esta cita? Porque cuando uno empieza a vivir en la forma sobrenatural, no hay precio, no hay valor alguno material donde uno vaya a poner su mirada, sino Dios mismo es el que nos dice: vengan a mí, y Él va a actuar de una forma sobrenatural. Así que en esa misma intención los invito a que oremos por los diezmos y las ofrendas. Señor, venimos delante de ti reconociendo que tú nos das un trabajo por lo cual tenemos para poder proveer en nuestro hogar, pero no nos olvidamos de que tú eres esa fuente de provisión, la fuente de provisión principal por la cual nosotros lo hacemos. Te queremos entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, confiando en que tú nos tienes cosas preparadas, pero que nosotros no lo hacemos con esa intención transaccional, sino al contrario, por agradarte a ti y por darte a ti lo que tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén. Los invito entonces a que pudieran pasar aquí enfrente a los que estamos de forma presencial, y para los que nos están viendo, ahorita les va a aparecer en pantalla las cuentas de Iglesia Vida Real.
Bien, proseguimos entonces con los anuncios. Quiero comentarles de que el siguiente lunes, como es 1 de noviembre, no tendremos servicio de Escrito Está. Así que les invitamos a que disfrutemos de ese descanso, que lo hagan con sus familias, que aprovechemos el tiempo. Sabemos de que todos los demás programas están subidos en las plataformas de Iglesia Vida Real para que ustedes lo puedan disfrutar con un gran plato de fiambre junto con sus familiares. Así que por favor los exhortamos a que se puedan conectar si lo desean así, y les recordamos de que entonces nos vamos a ver hasta el día lunes 8 de noviembre. También queremos recordarles que tenemos lo del kit de Escrito Está, que ustedes lo pueden adquirir, pero es necesario que ustedes se registren. En pantalla les va a aparecer el código QR para que ustedes puedan registrarse y tener en cuenta que después de las 3 asistencias ustedes pueden venir aquí a Punto Próceres los días lunes para poderlo recoger. Nuevamente aclaramos, hasta el lunes 8 de noviembre. Y recordemos que tenemos el día de mañana el servicio de habitación de 7 a 9 de la noche. El miércoles tenemos lo que es Tacos al Pastor a partir de las 7. Estará Ricky Marroquín respondiendo preguntas respecto al mensaje que recibimos el día domingo de cómo saber si el noviazgo es de Dios. Es sobre nuestra serie actual, Tal para Cual. Y por último, los jueves pues tenemos el programa de 300 Salvajes de Corazón de 7 a 8 y el de Sanidad y Milagros de 8 a 9. Y bien amigos, con esto hemos dado por finalizado el servicio de Escrito Está el día de hoy. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también poder sintonizarnos en lo que son las radios de Ilumina y lo que es El Camino 99.7. Sin nada más, les invito a que nos pongamos de pie para dar por cerrado el servicio del día de hoy. Señor, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste hoy de poder tener esta doctrina, esta cátedra de identidad. Queremos que esta palabra se quede implantada en nosotros para poderla hacer vida allá afuera y que tengamos cada uno de estos puntos presentes donde tú nos estás enseñando y mostrando cómo debemos de actuar en base a esos aduladores, en base, Señor, o con base a lo que tú nos diste el día de hoy, qué debemos de actuar, cómo debemos de responder y cómo tenemos que entregar nuestro corazón para que podamos también escuchar tu voz, Señor. Hoy pongo en tus manos la vida de todos los que estamos acá presentes y de los que nos están viendo, que tú seas el que hables a cada una de nuestras vidas de una manera especial y que nos permita regresar a nuestros hogares sin ninguna novedad, porque yo sé que vamos contigo con este mensaje poderoso en nuestras manos y en nuestro corazón. Nuevamente te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que descansen amigos y nos vemos entonces hasta el 8 de noviembre. Feliz noche.